Estoy grabando, hoy es 12 de abril, estoy en el tema capítulo 21, estamos definiendo conceptos, ¿verdad? Un lease es un contrato y es un contrato de alquiler. También le dicen renta, un contrato de renta o arrendamiento. Okay. Así que esos términos lo vas a usar indistintamente. Alguien te dice, mira, tengo un contrato de alquiler, tengo un lease, tengo un contrato de arrendamiento, tengo un contrato de renta. Todos tienen diferentes nombres, pero para contabilidad va a ser lo mismo. Va a ser exactamente lo mismo. Ahora, vamos a hablar de dos perspectivas en estos contratos de arrendamiento. Son dos perspectivas. Una, el lessor, y otra, el leasee. El lessor es el dueño de la cosa. El leasee es el que la alquila. Repito, el lessor es el dueño de la cosa que da en alquiler. Y digo cosa porque puede ser carro, puede ser un terreno, puede ser un equipo, lo que sea. Y el leasee, piensa en el inquilino, el que lo usa. Aquí, inquilino, el que usa la cosa, ¿verdad? Piensa en el arrendatario, ¿verdad? Arrendador es el propietario de la cosa, y el arrendatario es el que lo alquila. ¿Ok? Estoy buscando yo puse una página aquí, déjame ver si la puedo proyectar. Aquí rapidito, ok. Arrendamiento, piensa en lease agreements. Y el arrendamiento, ¿verdad? Puede ser un bien mueble o inmueble. Y arrendador, dueño de la cosa, el propietario. Y arrendatario es la persona que lo alquila. Que alquila la cosa. ¿Ok? ¿Qué cosas yo puedo alquilar? Pues mira, equipo pesado, equipo de construcción, un terreno de agricultura, equipo de agricultura, lo que sea. Hasta aquí el tema de definición de conceptos. Ventajas para el inquilino en hacer un arrendamiento versus comprar, ¿verdad? Piensa en ventajas. Estas ventajas son versus una compra regular. Lo puedes ver como un financiamiento a una tasa fija de interés. Te protege de obsolescencia. Eso significa que si es algo alquilado y por la razón que sea al final del periodo ya sea computadora o algo no tiene el mismo rendimiento, ya está muy lenta, lo que sea, la puedes cambiar al final. Te da flexibilidad porque como no tienes la oportunidad de entregar equipo, puedes ir cambiando uno por otro, y inclusive a veces te permiten los leases al año, lo que sea, hacer un update o cambiarlo.
y te dice que puede ser menos costoso que un financiamiento tradicional. Digo puede ser porque a veces cuando tú evalúas el rendimiento a cabo de los años no es más barato que un financiamiento tradicional. Hay que analizar eso con bastante cuidado. Aquí estamos hablando de cómo se divide el mercado de leasing. ¿Quién se está dedicando a este mercado de leasing? Pues mira, los bancos tienen un 55% del mercado. Compañías independientes que son tal vez como propósito principal solamente trabajar como lease tienen un 15% del mercado, aproximadamente un 14%. Y compañías que se dedican a vender el artículo, piensa en Ford, IBM, esta gente que vende el artículo también te hacen acuerdos de leases, tiene un 31% del mercado. Así que más de la mitad del mercado está acaparada por los bancos y el remanente está dividido entre compañías que se dedican a vender artículos, también hacen acuerdos de leasing, y compañías que se dedican exclusivamente a hacer ofertas de leasing. ¿Cuáles son las ventajas para el lessor, el dueño de la cosa? Casi siempre te da un % de ganancia más alto de los intereses. Puede ayudar a estimular ventas. Esto piensa en Ford, ¿verdad? Que te ayuda, ese lease también te ayuda a vender una unidad. Algunas veces te da un beneficio contributivo que te permite diferir el ingreso. Dependiendo del tipo de artículo, también te puede dar el valor residual del artículo al cabo de los años. Puede ser significativo. Así que retorno al activo, después de haberlo explotado financieramente en alquiler a través de la renta, también lo tienes y tiene un valor para tú poder revenderlo o hacer lo que tú quieras con él, o seguir alquilándolo. Ok. Voy a pararlo aquí, porque son las 1:30. Ok, ya estoy grabando. Capitalizar se refiere a reconocer en el balance sheet un activo y un pasivo relacionado a la transacción. La lógica era, pues mira, yo no soy el dueño de ese activo, soy meramente un inquilino, por lo cual no voy a capitalizar, no debería capitalizar. Eso fue en un momento dado la visión de la práctica, era esa, no se capitalizaba, punto. Luego se fue transformando, se fue modificando esa visión y empezamos a ver, oye, hay que tener cuidado con el tipo de acuerdo de arrendamiento. Si el contrato se parece mucho a una compra con pagos diferidos o pagos aplazados, se debe entonces capitalizar los contratos que parezcan compra-venta con precio aplazado. Luego fuimos analizando más el punto y Fabi dijo, mira, vamos a hacer algo. Vamos a capitalizar todos los leases que sean a largo plazo. Si yo tengo un lease, es un lease de largo plazo, voy a reconocer un derecho de uso sobre un activo y voy a reconocer mi obligación de hacer esos pagos periódicos. Y estamos básicamente, hemos ido y estamos básicamente en este concepto. La norma se ha ido moviendo y este ha sido el que ha tomado control de la visión de FABI y la junta de directores y el comité han hecho diferentes evaluaciones, ha habido debates y la postura ha sido ahora decir, oye, vamos a capitalizar todos los arrendamientos de largo plazo. Así que nos hemos inclinado a esto. Y hay algunos que todavía dicen, oye, debo capitalizar
todos leases donde existe una penalidad por incumplir con el mismo y que la penalidad sea una significativa. Que hemos ido siendo un híbrido incorporando esto. Sepan que ahora mismo estamos más inclinados a este pensamiento, a esta inclinación de capitalizar todos los leases. Cuando hablamos de capitalizar, vamos a hablar de dos conceptos de capitalización. Vamos a hablar de capitalización donde se reconoce un tipo de arrendamiento de financiamiento, también como un finance lease, donde el contrato asemeja más una compraventa donde hay entre medio un préstamo, ¿verdad? Como si fuese un préstamo por pagos periódicos. Y aquí voy a reconocer, por tanto, un interés expense, porque si lo veo como un préstamo, tengo un interés. Y entonces el activo, en vez de depreciarlo, voy a hablar de una amortización. Y fíjate, hablamos de amortización con activos intangibles. Pero aquí es algo interesantísimo, porque yo puedo arrendar activos tangibles, ¿verdad? Si yo arrendo un activo tangible como un carro, ¿por qué me dices amortizar si lo que yo hago con los vehículos es depreciarlo? Pues mira, tienes razón, pero como lo que yo tengo es un derecho de uso de ese activo, ese right of use, pues yo no voy a reconocer en mis libros un carro como si yo comprara un carro y con un préstamo de auto. Yo voy a reconocer un derecho de uso sobre el carro. Y es aquí el concepto de right of use assets. Yo tengo un derecho de uso por la vida del contrato de arrendamiento. Yo tengo un derecho de uso sobre ese vehículo. Y es aquí que, como es un derecho de uso, ese derecho de uso es algo intangible. Por tanto, yo voy a hablar de amortización y no depreciación. Así que si tengo un finance lease, oye, y esto no lo dije ahorita, me disculpa. Estoy de la perspectiva del inquilino, del leasing, el que alquila la cosa, ¿verdad? Si yo soy leasing y tengo un lease que lo clasifique como un finance lease, un agendamiento financiero, voy a reconocer una amortización y un interés. Ojo, también voy a reconocer un activo y un pasivo. Volviendo a lo que hablamos ahorita, donde la perspectiva va a ser de capitalizar todos los activos a largo plazo. Mira si eso es así, que ahora para el leasing, independientemente de lo clasifique como finance lease o otro tipo de lease, que son dos, que es el operating lease y el finance lease, independientemente de cuál clasifiques, siempre vas a capitalizar el activo arrendado y el pasivo correspondiente al pago mensual o anual de ese lease. Repito, para el leasing, el inquilino, independientemente de la clasificación, si finance o operating lease, y ya vamos a hablar de cómo yo clasifico si es finance o operating lease, independientemente de cuál escoja, para fines de reconocimiento en mis libros de ese contrato va a haber un activo arrendado, el cual le voy a llamar un right of use assets, y voy a tener un lease liability que va a estar relacionado a los pagos periódicos de ese pasivo. Ahora, si lo clasifico como un finance lease, pues ya con la palabra finance nos da un buen lado de lo que es. Realmente estamos hablando de una compra
financiada, voy a reconocer un interest expense usando el Effective Interest Method, que ya tú lo has usado anteriormente, esto no es nuevo, y vamos a reconocer una amortización, oye, que se parece mucho a la depreciación, pero como es un right of use asset, en vez de llamarle depreciación, voy a llamarlo, ¿verdad? Usar el término de amortization. ¿Okay? El operating lease, y estoy de nuevo en la perspectiva o en los zapatos del leasee, del inquilino, del que alquila la cosa, voy a llamar, en vez de interest expense o amortización, voy a llamar el gasto lease expense. ¿Ok? Ahora, ese lease expense va a ser consono con lo que afectaría el interest expense y amortization expense, pero en vez de tenerlos separados, voy a tener un solo gasto que se llama el lease expense. Así que, si yo lo clasifico como finance lease, voy a tener intereses, un item de interest expense, voy a tener amortización. Si yo lo clasifico como un operating lease, solamente voy a tener el operating lease expense. Bueno, realmente el lease expense sería la cuenta, disculpa. Ok, así que estamos hablando de cualquier escenario de arrendamiento para el leasee. Voy a hablar de un reconocimiento de activo y de pasivo. Ahora, si clasifico como un finance lease, voy a tener un interest expense y amortization. Si es un operating lease, donde vamos a tener un lease expense. ¿Cuál es el criterio para diferenciar entre finance lease y operating lease? Pues mira, yo voy a hacer unas pruebas para determinar si se entiende que yo estoy tomando posesión o provecho sustancial de la vida de ese activo alquilado. ¿Cómo yo determino eso? Pues mira, voy a hacer una prueba de 5 pasos. Con que pase una sola prueba es finance lease. Así que yo hago las pruebas solamente para determinar si es finance lease. Si no es finance lease, va a caer automáticamente como operating lease. No hay una tercera categoría. Va a ser una de dos. O es operating lease o es finance lease. Voy a ir primero de lo que es un finance lease. Y en la medida que yo lo pueda clasificar como un finance lease, así lo reconozco. Si no me cabe de ninguna forma como un finance lease, entonces cojo operating lease. Así que yo voy a preferir siempre ver si clasifica como un finance lease, si no voy a un operating lease. Oye, aquí están las pruebas. La primera, bien sencilla, si al final del contrato de arrendamiento pase a ser la posesión mía. Si al final yo, mira, pasados 5 años de que me has continuado pagando, me pasas el título del vehículo, ponle, ¿verdad? Pues ya es entonces una compra-venta disfrazada, ¿verdad? Dame un segundito, perdona. Lunes 19. Ahora. Sí. Ajá. La primera, oye, si al final del término de arrendamiento tú me pasas el título del carro, pues básicamente el arrendamiento lo que hizo fue
posponer la venta, pero ya es mío. Así que cuando yo tengo un lenguaje que dice que se pasa la titularidad al terminar el contrato de arrendamiento a favor del inquilino, pues mira, esto es un finance lease. Independientemente de qué otras pruebas tengas. Ya si tú tienes ese lenguaje es tuyo. Segunda prueba. Realmente no hay un orden específico. Pero vamos a seguir este orden para fines de claridad. Tengo yo inquilino la opción de comprar el activo al terminar el arrendamiento. Si tengo la opción de compra, es probable asumir que al inquilino, ¿verdad? Arrendador, tengo derecho a, inferir, es probable que yo lo vaya a ejercer esa opción. Si es sí, es final lease. Tercera prueba. El término de arrendamiento es por un periodo significativo de la vida económica de ese activo. ¿Verdad? Vamos a pensarlo y esto lo definimos con un 75%, ¿verdad? El lease term. Si yo tengo un vehículo que tiene de vida útil 5 años y el arrendamiento es por 4 años, oye, tú le sacaste el jugo a ese carro. Tú pasaste la prueba del lease term, la vida útil económica de ese activo estuvo en tus manos, tú le sacaste el provecho. Pues aquí vas a clasificar por el lease term. Próxima prueba, el present value test. El present value lo que está buscando es, oye, el present value de los pagos periódicos más si aplicara cualquier valor residual garantizado, si se lo suma, es igual a un valor sustancial del valor en el mercado de ese activo. Y digo sustancial porque no se requiere un 100%. Aquí con que cubras un 90% o más es suficiente. Me explico. Si yo alquilo el vehículo, el mismo ejemplo, son 4 años y el vehículo vale 24,000 pesos en el mercado y con los pagos periódicos más el valor residual que garanticé, voy a pagar 22,000 pesos. Oye, tú básicamente lo compraste. El present value ahí, cuando yo tomo en consideración los pagos, tú estás adquiriendo ese carro, disfrazado, pero adquiriendo. ¿Okay? El último, oye, ese activo que se está dando en alquiler es tan específico y tan diseñado, tan buenas modificaciones de ese activo que no tiene un uso alterno. O sea, es decir, yo cuando termino el término de agendamiento, le entrego las cosas y más nadie le puede sacar provecho por lo específico que es para mis necesidades. Oye, ese activo es tuyo también. O sea, eso califica bajo finance lease. Si no cualifica con ninguna de estas 5, entonces va a ser un operating lease. Primero buscas clasificarlo como un finance lease y en la medida que no puedes colarlo como ninguna de las anteriores, entonces lo pones como un operating lease. Voy a parar aquí el video para seguir. Ahora, ok, estoy grabando de nuevo. Pues mira lo que dije, el transfer of ownership, ese fue el step 1 que vimos en las pruebas. Recuerda que tienes que pasar una sola, no tienes que pasar más de una. Con que uno cualifique ya es suficiente. Dice, si al final del término del RIS pasa la titularidad, o sea, el dueño pasa a ser el leasee, el lessor
cede el título del asset al lessee, complete este test. No tienes que hacer más nada. El purchase option, fíjate que vas a ver cuando se da la opción de comprar el activo al final del arrendamiento, podría ser un financial. Digo podría ser porque no es automático. O sea, no todos los contratos de arrendamiento, por el mero hecho que tenga una cláusula donde se le esté cediendo al lessee la opción de compra, significa que es un finance lease. Tiene que haber una expectativa de que la vaya a ejercer. Y una forma de hacer esa expectativa es que exista un bargain purchase option. Y el bargain significa de ganga. ¿Sabes? La oferta es, al final, ponle que me deja quedarme con el cajón pagando $1,000. Y al final, normalmente el fair value del asset va a ser, qué sé yo, $5,000. Oye, es sustancialmente más bajito los $1,000 que el fair value de los $5,000. Pues mira, con toda probabilidad para capitalizar en esa oferta, el inquilino va a ejercer esa opción, sí, se va a quedar con ella. Dado esa información, oye, la va a ejercer con toda razonabilidad, ¿verdad? Con toda inferencia razonable, la va a ejercer. Por lo tanto, el purchase option test. Si eso fuera así, se va a clasificar como un finance lease. Oye, no tienes que hacer más ninguna prueba, con que hagas una y cualifique es suficiente. Para fines académicos vamos a hacer más, pero con que tengas una, se acabó. Ahora, vamos a pasar al paso 3, el lease term. Y digo paso, pero realmente es la prueba número 3. Vamos a hablar de sustancialmente la vida útil. Y para hablar con precisión, vamos a hablar de un 75%. 75% de la vida útil de ese activo. Así que tienes que determinar cuál es la vida útil económica de utilidad de ese activo. Y si el periodo de agendamiento es 75 o más, se entiende que pasó el test del lease term test. Porque existe un uso sustancial de beneficio de ese inquilino, de la vida de ese activo. Así que se entiende que estás aprovechándote de tal forma que realmente es un financiamiento. Pendiente con los términos de extensiones de término de contrato. Porque tal vez el contrato es 2 años, pero le da la opción al lessee de extenderlo por un precio bien bajito. Oye, te voy a pagar y por 10 pesos más va a bajar la gente a $1 los próximos 2 años. Pues mira, voy a tomar en consideración esa extensión de tiempo, aún no ejercida, pero como es tan probable que la va a ejercer la opción de tiempo, voy a tomar la consideración de prueba, término original más las extensiones disponibles. Siempre y cuando esa extensión disponible sea razonable que se va a ejercer. Se puede inferir razonablemente, que se va a ejercer y que es un término económico atractivo para el lessee. El present value test, vamos a ver algunos objetos con esto, porque la mayoría de los ejemplos que vamos a hacer van a ser pagos fijos, pero puede haber un componente variable en el pago, ya sea interés o otra cifra, que podría hacernos bien complicado este cómputo. Entonces vamos a hablar también de lo que es el Guaranteed Residual Value. Y residual value no es otra cosa del valor residual de que habíamos mencionado en otros cursos, del valor residual al terminar el tiempo de agendamiento. ¿Ok? Así que yo voy a
a evaluar si en el término del contrato existe una obligación mía del IC de que el activo alquilado tiene un valor residual y que yo garantice ese valor residual. ¿Qué significa eso? Pues mira, yo tengo una cláusula que dice que a los 5 años yo garantizo un fair value de 2,000 pesos. Si al cabo del año 5 del arrendamiento el fair value de ese asset es 1,000 pesos, esta diferencia de 1,000 va a tener que el lessee sacarla de su bolsillo y pagarla, porque le garantizó al lessor un valor residual. Y puedes pensar, profesor, ¿quién haría eso? ¿Quién sería tan loco de garantizar un valor residual? Pues mira, se hace para incentivar al lessee en cuidar el activo. ¿Okay? Porque a ver, si no tienes repercusiones, hay gente que coge el activo alquilado y le da bien duro, lo destruye. Y no le da el cariño que se merece, conllevando a que se deteriore sustancialmente el activo, el valor. Entonces, cuando pasen los años y vayas a entregarlo, pues mira, oye, tú lo cuidaste todo bien. Esto ha perdido significativamente el valor por el uso o falta de cuidado en ese activo. Y eso tiene repercusiones, porque si tiene un valor residual garantizado y está por debajo, voy a tener que yo sacar de mi bolsillo para compensar esa diferencia. Es que es una cláusula buenísima tener como dueño de la cosa, ¿verdad? Para ayudarme a proteger el valor. Digo, ayudarme, ¿verdad? Porque tal vez no puedo garantizarlo, pero por lo menos un punto a mi favor. Profesor, eso es de residual value. Eso no es como interpretación, que cuando reporta la depreciación, algo así. Pero ahí es que están pagando parte de esa depreciación. Entendí depreciación. Cuando yo reporto, ¿qué? A veces en la planilla de negocio de alquiler se hace una lista de depreciación. Depreciación. Entonces, en esa parte que usted está explicando, es como si ellos estuvieran pagando. Ahora estoy grabando. Ok. Tengo a Home Depot que alquila de Dell, que es una compañía de computadoras, muchas computadoras pequeñas, ¿verdad? Por 2 años. El costo del alquiler es 100 pesos por mes por computadora. Así que por cada computadora yo la alquilo por 1,000 pesitos. Son por 2 años. Y es mensual por computadora, 100 pesos. Subsiguientemente, el agendamiento baja a 10 pesos por computadora por mes por los próximos 2 años. Así que tengo, primero 2 años, 100 pesos por computadora, después me baja a 10 pesos en los próximos 2 años. Si el acuerdo de arrendamiento se determina, ¿verdad? Claramente existe una oferta para renovar y es una oferta bien atractiva. Debo considerar este arrendamiento como uno de blanco año. Aquí realmente estamos hablando de uno de 2 años o de 4. El contrato original es 2 años, pero me permite extenderlo 2 años más y me ofrece hacerlo por 10 pesos, donde pagaba antes 100.
cuando lo evalúe este contrato, debo evaluarlo como uno de 2 o de 4. La contestación es 4 porque como es tan atractiva la posibilidad de extenderlo 2 años más, vamos a asumir que la va a ejercer. Oye, siempre y cuando no tengas información del cliente de que no lo vas, disculpa, siempre y cuando no tengas información del cliente de que no lo vas a ejercer. Si tú tienes un cliente y dices, mira, Lía, te garantizo que a los 2 años la voy a votar, no voy a renovar, pues no va a ser 4, sería 2. Pero en ausencia de esa información, todo parecería que va a coger los 4 años. Present value. Cuando hablamos de present value, vamos a hablar de los pagos periódicos que hago. Oye, esto parece mucho a los annuities, ¿se recuerdan? Y ahí yo hacía los annuities de un payment due al principio o al fin de año, cogía periodos, lo descontaba al valor presente. Así que si esto de present value te suena familiar, es que ya lo hemos hablado anteriormente cuando hablamos de bonos que tenían pagos periódicos, semianual, semestral, lo que sea. ¿Y cómo es que le llama el valor presente de eso? Ok. Cuando vayas a hacer el cómputo de el present value, vas a usar el implicit rates. Para fines de este curso, yo te voy a dar los dos. El implicit y el incremental borrowing rates. Pero tú vas a tratar en vida real a sacar cuál es el implicit rates. A base de los pagos que estás haciendo y lo que estoy pagando por exceso, que realmente es la tasa de interés que me estás poniendo. Ahora, cuando no tienes información del implicit rates, vas a utilizar el incremental borrowing rates. El implicit es por la forma que estás pagando cuál es el interés. ¿Verdad? Ponle que un implicit rate es una forma fácil de hacerlo. Te presto 100 pesos y a fin de año me vas a pagar 110 pesos. Pues mira, aun si yo no te digo cuánto es el interés, pues yo sé que estos 10 pesos que pagué por encima de 100 es equivalente a un 10%. Pues el implicit rate es 10% en este ejemplo que te di. Si pagara 120, pues sería un 20% del implicit rate. Ahora, si no tengo forma de computar el implicit rate, es muy difícil o impráctico hacerlo, entonces voy a utilizar el incremental borrowing rates. El incremental borrowing rate es lo que yo usaría en la calle. Si yo fuera a coger un préstamo en condiciones normales, ¿cuánto es lo que me costaría obtener un financiamiento de ese tipo? Entonces, el Alternative Use Test, que este es uno relativamente nuevo, cuando yo estudié este curso de LICE no existía este concepto. Se había hablado, pero no se había incorporado a la norma. Te pone los zapatos del lessor por un segundo y te dice, oye, ese lessor, cuando se le entregue este activo al final del periodo de arrendamiento, ¿qué puede hacer con este activo? ¿Puede usarlo para otra cosa? Porque si no, si le es inútil, no tiene más ningún mercado para ese activo, pues mira, eso fue un finance lease. O sea, ese lessor buscó esos activos particularmente para cubrir las necesidades de ese leasing. Aquí no hay un arrendamiento que se dedique para otra cosa. Ese activo le sirvió y le dio el propósito que requirió el
Y sí, aquí no hay otro uso, ¿verdad? Aquí yo no le puedo sacar más provecho a esto. Déjame borrar aquí. Ok, déjame parar el video. Ok, estoy grabando ahora. Repito, estoy en el capítulo 21 discutiendo la contabilidad para el inquilino. Estoy evaluando un contrato para ver si cualifica bajo los criterios. Si no lo hace, tratarlo como un operating lease. Hicimos un ejercicio al comienzo de la clase de clasificación bajo finance lease y cell type lease para el lessor y finance lease para el leasee. Estamos viendo desde el punto de vista del leasee lo que a toda luz va a ser un operating lease. Ok. Esto es lo que se espera que va a recuperar el lessor a través de los pagos. Y este es el rendimiento para sacar un 6% de lo que debería cobrar en esos periodos para obtener este rendimiento. Te dice, vamos a hacer las pruebas. El transfer de ownership al final no ocurre porque revierte. No hay una opción de compra, tampoco aplica. El término 3 de 5 años es 60%, no 75%, tampoco cualifica. El present value. El present value son 49,000, que es 83%, no llega al 90%. Así que tampoco se escocota. Y tampoco cumple. Y no es algo especializado. Por lo cual, tampoco pasa el alternative use test. Sigo. Cuando yo firmo ese contrato de arrendamiento, aunque es un operating lease, voy a seguir debitando las mismas cuentas que haría en un finance lease, significando que voy a afectar el débito con el right of use assets y voy a acreditar el lease liability. Fíjate que los 49,000 no es otra cosa que el present value de la anualidad de 7,000 pesos, o lo mismo que recuperaría el lessor. El pago del contrato desde ese primer día, fíjate, como no ha pasado tiempo, no está pagando intereses. No ha pasado tiempo, pues no hay una acumulación de intereses, por lo cual no se reconoce intereses en ese primer pago. Si lo pagara al final, al 31 de diciembre, sí reconocerías intereses por esos 12 meses. Esta es la tabla de amortización del lease liability. Fíjate que esto es lo que voy a recogiendo interés año tras año. Ahora aquí también. Y de las cosas más interesantes es que en vez de reconocer un interest expense o un amortization expense, lo que vas a reconocer de pago, o sea, de los pagos periódicos, va a ser un lease expense. En vez de tener un amortization o un interest expense, lo que vas a tener es un lease expense. Fíjate que aquí vas a tener un crédito al right of use assets, sigue disminuyendo, y vas a tener también reducción en lease liability.
el lease expense va siempre a cuadrar con el pago que vas a hacer periódico. Lo que va a ir variando es lo que se va a afectar de right of use asset y lease liability. Otra cosa. Aquí el lease liability lo aumentaron por los intereses, ¿ves? Pero como se paga el primero del año, lo aumentaron para cuadrar solamente el pago con el lease liability. Y año tras año, lo mismo. Vas a ir reduciendo el right of use asset y el lease liability y evitando el lease expense. Voy a parar ahora, vamos a hacer este ejemplo del operating lease, pero en las manos del lessor. Voy a parar un momento en la grabación. Ok. Voy a hablar de una circunstancia que evitaría tener que reconocer un right of use asset, ¿verdad? Típicamente los arrendamientos disponen un tiempo, el cual va a ser el tiempo de duración de ese acuerdo de arrendamiento. Nosotros utilizamos ese tiempo del contrato de arrendamiento para determinar varias cosas, ¿verdad? En cuanto es el pago periódico, si esos pagos, si ese término excede la vida útil o el 75%, son varias pruebas que hacemos. Ahora, hay una excepción a esta norma, donde verificamos poco a poco el tiempo y la idea es en su momento examinar, reconocer el right of use assets y el lease liability. Tú podrías no tener que reconocer el right of use assets ni hacer ninguna prueba de clasificaciones de las 5 pruebas que tenemos, si es un lease operacional, un finance lease y por consecuente para el lessor, si es un sale type lease o un operating lease. Y esa excepción sería cuando el tiempo de arrendamiento, el término, es de un año o menos. Un año o menos. 12 meses o menos. Y voy a darte este ejemplo. Ponle que tú eres una compañía que tiene una flota de vehículos y uno de esos vehículos sufrió un desperfecto mecánico y va a tener que estar 2 meses en el taller, pero necesitas ese vehículo para poder operar y no tienes ningún otro vehículo, no quieres comprar uno nuevo para sustituirlo y dices, mira, sabes que yo voy a alquilar ese vehículo y al mismo tiempo voy a alquilar otro vehículo por los 2 meses en lo que resuelvo el problema que tuvo el carro. ¿Ok? Así que esos 2 meses, qué sé yo, vas a ver Hertz o vas a Popular Car Rental o vas a cualquier compañía que lo alquilas por 2 meses. Pues podrías decir, profesor, ahí hay un contrato de alquiler. Tengo que evaluar si lo debo reconocer como un right of use asset y que si cumple con algunos de los criterios. Si tú haces las pruebas, típicamente no te va a cualificar por poco tiempo
como un finance lease, pero sí te clasificaría como un operating lease. Entonces ahí te digo, ten cuidado, porque tal vez no sea práctico, no tendría sentido hacer el análisis para reconocer un right of use asset que en 2 meses lo vas a sacar de los libros. Y dije 2 meses, pero puede ser 12 meses y llegaríamos al mismo resultado. Así que el FASB nos dio como una salida, una excepción a la norma de tener que hacer las pruebas y reconocer. Y decir, mira, aquí vamos a reconocer solamente el gasto de renta según se paga y no se va a reconocer ni un right of use asset ni un lease liability. Repito de nuevo. Hice un contrato de agendamiento por 2 meses. Tengo un canon mensual. Hay unos términos y condiciones. Tal vez no clasificaría con toda probabilidad no va a clasificar como un finance lease, porque no clasifica con ninguno de los 5 criterios. Sería un operating lease y tendría que reconocer un right of use asset y un lease liability. Ojo, en ese caso Fabi me dice, puedes obviar. No tendrías que reconocer un right of use assets y un lease liability, sino que el leasee sencillamente lo va a reconocer como un gasto de los pagos. ¿Cuál sería la entrada por cada mes de vehículo de alquiler? Bueno, mira, en el mes 1 voy a asumir, me ponen aquí un rent expense de 500 pesos y lo pagué cash. 500 pesos y lo mismo hago, un rent expense 500 pesos el segundo mes y cash el segundo mes. Y ya está. No reconocería un right of use asset, no haría nada. Solamente reconocer el gasto según se va incurriendo, se va pagando. Ahora, cuidado. Existe una excepción a esta norma cuando, aun siendo el periodo de 12 meses, contienen cláusulas de renovación y esas cláusulas de renovación es razonablemente posible predecir que se van a ejercer. Así que tal vez el contrato es de 1 año, pero tiene una opción para 2 años más, que serían 3 años. Y el cliente dice, mira, yo no tengo lugar donde alquilar, yo me voy a quedar aquí y voy a seguir extendiendo el contrato. Así que las probabilidades que ese alquiler siga extendiéndose a 3 son bien altas. Pues tú ahí podrías hacer el examen de análisis usando los 3 años, aunque el contrato original es de 1. Ahora, de la misma forma, si el contrato es 1 año, tiene posibilidad de extenderse el contrato por más tiempo. Pero tu cliente te dice, mira, yo no me voy a ir de aquí. Tú sabes que no se va a quedar el cliente, a menos que pueda ser algo increíble. Las probabilidades que no te no te renueves son bien altas. Pues mira, olvídate que tiene una cláusula de 2 años de renovación. Tú vas a hacer análisis de 1 año, por lo tanto me permite el FASB obviar reconocer el refuse asset lease liability y sencillamente reconocer un expense según se incurra. Y ya, y para afuera. ¿Y cómo lo trabajamos? Ok. Mira el impacto que tiene para el leasee tener un finance lease y un operating lease. De entrada, independientemente si es un finance lease o un operating lease, en ambos
en ambas clasificaciones vas a tener un lease liability y un right of use assets. Así que no importa la clasificación del lease para el leasee, siempre va a desembocar en el mismas cuentas, un right of use assets o un lease liability. Pendiente que acabo de explicar, ¿verdad? Hace unos segundos atrás, que si el término de arrendamiento es 12 meses o menos, no tienes que hacer una prueba para clasificarlo como un right of use assets y reconocer el lease liability. Así que si 12 meses o menos, nada de esto. Solamente tendríamos en el income statement un rent expense o un lease expense también. Ahora, income statement, las cuentas que se van a afectar sí dependen de la clasificación. Sí dependen. En el finance lease, que esto vamos a verlo como si fuera equivalente o bien parecido a una compra, que yo compré en efecto ese activo. Voy a tener en el finance lease dos cuentas en el income statement. Una de ellas la amortización y la segunda el interest expense. Repito, si es un finance lease, voy a tener dos cuentas. Una es amortización, gasto de inversión, y otra es el gasto de interés. ¿Qué pasa si me cae como un operating lease? Pues mira, este es realmente el cambio. Es que voy a tenerlo en el balance sheet, al igual que lo tendría en un finance lease, pero la única cuenta de gasto que voy a reconocer y que va a tener en mis libros va a ser la cuenta de lease expense. Repito, la única cuenta de gasto que voy a tener en mis libros es la de lease expense. Ahora, para el lessor, ahora vamos a ver cuál es el efecto para el lessor, el dueño de la cosa. Aquí cambia dependiendo la clasificación. Y es más significativo, ¿verdad? ¿Qué ocurre si me clasifica como un sales type lease? Sales type lease. Pues mira, en un sales type lease, yo voy a sacar ese activo que di en arrendamiento de mis libros. Se dispuso de él. Si lo tenía en una categoría, inventario, lo que sea, lo voy a sacar de ese inventario. Por eso es que te dice derecognize. Estaría eliminando ese activo de mis libros y ahora voy a tener un lease receivable. Voy a tener una cuenta por cobrar. Porque en efecto, para mí, yo tuve una venta. ¿Ok? Ahora, que hay un contrato de arrendamiento, que no es lo mismo que una venta típicamente, sí. Pero dada la circunstancia de la transacción de arrendamiento, es más una venta que un alquiler. Así que aquí voy a reconocer la realidad fáctica, ¿verdad? No la realidad jurídica. ¿Qué realmente es el negocio? Mira, esto es una venta. Pues si es una venta, ese activo se sale de mi libro, dispuse de él. Y ahora entra entonces, ¿qué es lo que yo espero que me den a cambio? Pues una cantidad de dinero, es una cuenta por cobrar. Ojo que te dice, lo vas a mantener separado
de otros activos. Así que lo que se origina como una cuenta por cobrar de un lease, no me lo vas a mezclar con los otros receivables que tiene. Me lo vas a poner con los lease receivables, o sea, con un tipo de lease receivable. Ahora, en la cuenta de, perdona, en el estado de ingresos y gastos, estoy en el sales type lease. Voy a reconocer según me van pagando de ese receivable, voy a ir reconociendo el interés que eso me genera. Ahora, de la venta, el año que hice la transacción y la venta que me refiero al sales type lease, en ese periodo voy a reconocer mi ingreso de venta o mi pérdida de venta, depende de qué pasó, aunque un loss sería inusual, pero podría ocurrir, en el periodo que se hace el contrato de lease, sales type lease. Ahora, el interest revenue se va a ir reconociendo por la duración del periodo, 1, 2, 3 años, según se van recibiendo los pagos. La porción que corresponde a interés se va a ir reconociendo. Ahora, en un operating lease, para el lessor, el activo sigue estando en los libros del lessor. Para el lessor sigue estando reconociendo el activo en el libro del lessor. Ahora, se le pone un apellido o se le da una descripción adicional para que el usuario del estado lo entienda. Se le dice, estos activos están sujetos a un contrato de arrendamiento. Significa que el uso y disfrute de esos activos está en manos de otra persona. Siguen estando en mis libros y por lo tanto, si ese activo todavía está en mis libros, yo voy entonces a reconocer la depreciación de esos activos que están en los libros y en la medida que me van pagando el canon de arrendamiento, voy a reconocer ese canon de arrendamiento en su totalidad como un ingreso de renta. Repito, si para el lessor le llega un agendamiento tipo operating lease, me quedo en mis libros con ese activo, lo deprecio en mis libros, pero sí puedo reconocer el ingreso de renta que voy generando. Y ese ingreso de renta va a ser paulatinamente, ¿verdad? Porque es en la medida que se van recibiendo los pagos y por eso es que va a ver que dice los straight line. Según pasa el tiempo. Ok, ahora estoy en el tema de disclosures. Disclosure no es otra cosa que una divulgación requerida. La divulgación requerida es una cuantitativa y cualitativa. Y ustedes están hechos unos pro en divulgación porque ya tienen capítulo 24 en las costillas. Leíste, sabes lo que es related party, sabes lo que son divulgaciones cuantitativas y cualitativas. Pero este capítulo, igual que todos los demás, tenemos al final del mismo una guía de qué tipo de divulgación es requerida para cumplir con GAAP. Pues mira, te dice, independientemente seas lessee o lessor, en las cualitativas debes describir la naturaleza de los contratos de arrendamiento. Puede ser una descripción general, no tienes que dar detallado de cada contrato, cuánto le queda de renta ni nada. Puedes globalizarlo. Si tienes 10 contratos, no tienes que hacer una divulgación de cada 10 contratos, cada término y condición. Pero puedes describir las características que tienen en general todos esos contratos. Y si tuviese alguno bien significativo, también lo puedes divulgar individualizado. No está de más que lo hagas. Evita mencionar nombres, ¿verdad? Y datos tal vez
confidenciales de negocio, pero sí en términos generales los puedes describir. Si tienes pagos periódicos que son variables, debes describir cómo se determina la variabilidad del pago. Si existen términos que requieran garantizar valor residual, también debes mencionarlo. Si existe opción de compra para ese contrato, debe mencionarse. Cualquier factor cuantitativo que usaste para hacer reconocimiento de entrada, eso incluye discount rates utilizados, deben ser divulgados. ¿Sí? Políticas significativas que usaste para poder llegar a ese cómputo. Ahora, en cuantitativa, y ahora esto es más específico para parte, esto es para el LICI, aquí estaba cualitativa para ambos y ahora estoy para el LICI cuantitativa. Cualitativa estamos en el slide 95, en el 96 estamos en cuantitativa. Tenemos para el LICI el costo de ese LIC para ese LICI, que se está usando del pago para, en los casos de un finance lease, de amortizar, que es el gasto de interés, cuáles son los costos de mantener ese lease, cuánto es en promedio lo que te falta del término de ese lease, cuál es el discount rate que se está utilizando, y vas a hacer una divulgación de los próximos 5 años, cómo esos pagos van a ir venciendo. Así que, ¿qué pagos de arrendamiento entiendo que voy a tener que pagar durante todos que sean iguales en el próximo 2022, próximo 2023, próximo 2024 y próximo 2025, próximo 2026, próximos 5 años? Vas a ir divulgando cada uno. Para el lessor, cuantitativos para el lessor. Oye, ¿cuánto reconociste en el inicio de la transacción en los sale type lease? Y los diferentes componentes que recibiste, comisión o lo que sea. Si existe un componente variable en el pago que no se incluyó como parte del lease receivable. ¿Cuánto es el componente de valor residual no garantizado? ¿Cuáles son diferimientos que hicieron de ingreso como consecuencia de ese contrato de lease? Un desglose de los pagos que estimas recibir de los tipos de operating lease en los próximos años. Fíjate que no tiene un específico de años, pero yo de igual forma uso 5 si lo tienes disponible. Y si la política de la gerencia respecto a los valores residuales de los leases y posibles riesgos de los no garantizados, cómo ellos los manejan, si empiezan a revenderlos o descartarlos, un junker, lo que sea, también puedes divulgarlo. Voy a parar aquí un segundito en la grabación. Estoy grabando. Estoy en los zapatos de el lessor en operating lease. El acuerdo sigue siendo entre Josway y Trailer. Alguna información adicional. Aquí te dice el término. El pago son los 17,000 pesos. Son a principios del año. El comienzo tiene un 12,000. Tiene un valor residual de 12,000 no garantizado. No hay término para renovación. El compactador revierte a las manos del dueño al final del periodo del release, y el 6% es el implicit rate y también es el incremental rate de la inversión. No cualifica bajo ninguno de los criterios, son los mismos tests que hicimos bajo el leasee y el lessor,
Y te dice también, por tanto, como se quedan los libros, el activo sigue estando en los libros del dueño, del lessor. Reconoce un lease revenue o un rental revenue en un straight line y ese activo lo sigue depreciando sus libros usando double decline. Reconoce cash cuando le pagan por adelantado, como fue por adelantado. Fíjate que el lessor no ha pasado el tiempo, lo va a reconocer como un unearned. Oye, la razón por qué está con un unearned porque fue por adelantado. Fue por adelantado. A diciembre 31, en la medida que pasó el periodo, ahora reconocer lease revenue, saco el unearned, lo deprecio porque siguen mis libros y para afuera. Esto es todo. Para el lessor es un poquito más sencillo. Voy a parar el video aquí ahora. Consecuencias de contabilidad respecto a dichos gastos. Vamos a ver qué costos se van a capitalizar como parte del costo de right of use assets. Y vamos a ver qué costos vamos a ignorar. Sencillamente se va a llevar a costos del periodo. Costos que vamos a incluir de esos costos iniciales directos. Comisión. Fíjate que comisión típicamente es un componente de la compensación a los empleados, pero está atada a lo que sería a la venta para adquirir el activo. Esa comisión que pagas directamente lo vas a capitalizar. Fíjate que si fuera un salario de un empleado, independientemente o no haga la venta, pues el salario como tal estaría excluido. El segundo punto yo creo que es tal vez el más difícil de entender, porque parece ser lo mismo. Son los gastos legales. Fíjate que el legal fees vas a ver que aparece en los gastos que se excluyen de direct costs y gastos que se incluyen. Pues mira, hay que ver el detalle de lo que dice la factura de la gestión legal que recibimos. Si yo cobro honorarios como notario, abogado, por preparar el documento de financiamiento, compraventa, lo que sea, como se llama el lease, ese gasto de preparar el documento que resulta ser el lease, ese contrato de lease, sobre esa cuantía se capitaliza. Ahora, yo pude haber, previo a otorgar la escritura de lease, de escritura de arrendamiento, haber provisto alguna asesoría legal, opiniones sobre cómo se debe hacer el arrendamiento, requisitos legales para que se pueda inscribir en el registro de propiedad, en el departamento de estado, diferentes lugares. Esos costos que están relacionados al lease legal, pero que no son directamente del otorgar la escritura del lease, son excluidos. Así que hay que ver la factura. Típicamente te va a decir honorarios notariales relacionados con la escritura del lease, sí se capitaliza. Honorarios o asesoría legal del borrador, preparar el documento, se excluyen. Así que muchísimo cuidado. Hay que tener cuidado. Yo he visto facturas del abogado que no hacen la distinción.
que es chaboncito, ¿verdad? En esos casos. Porque yo no estoy seguro si me está englobando partidas de servicios relacionados al contrato, pero no en la preparación ni la firma del contrato. Vas a ver que hablan de protocolización, otorgamiento de escritura. Cuando ves esas palabras, sí se refieren a la ejecución del contrato. Ahora, cuando vea las palabras asesoría, orientación legal, marca los que esos van a ser excluidos. Son gastos del periodo, pero se excluyen. Otros costos que hay que analizar con cuidado. El costo de preparar el documento. Y eso, fíjate que dice after the execution. Pues si tuvieses que inscribirlo, ponle que en obras públicas, para ponerle un gravamen a ese vehículo de motor que se dio en lease. Ese costo de inscripción en DITOP, el costo del arancel que te cobran por presentarlo en el registro de propiedad relacionado al documento legal, ese costo de inscripción se capitaliza. Sellos comprobantes de inscripción. Eso sí. Así que los de preparar la escritura y los borradores de teoría legal, no necesariamente. El cobro de hacer el acto notarial, de tomarle las firmas a las partes, protocolizar, otorgar una escritura de compra-venta, de arrendamiento, sí se capitaliza. Asesoría legal preparatoria, no. Una vez está el documento otorgado, ejecutado entre las partes, si lo quieres inscribir en el departamento de registro de propiedad, transportación, obras públicas, DITOP, esos también se capitalizan. Gastos de promoción, depreciación, gastos de negociación que uno incurre, llevando a almorzar, a comer, esos no se capitalizan. Y si se pagara algún tipo de fianza para garantizar algún valor residual a un tercero, ese costo de fianza, el que aparece aquí como, déjame marcarlo para que lo vean. Consideration paid for a guarantee of residual value by a related party, cualquier costo de esa fianza para garantizar, es costo que se capitaliza, se lleva como parte del right of use assets. Vamos a seguir viendo, explicamos los conceptos, los costos directos iniciales. Voy a dar un poquito para atrás para aclararlo. Empezamos a hablar de los executory costs. Luego hablamos de los lease prepayment incentive. Y ahora estamos hablando de los initial direct costs. Ahora estamos en initial direct costs. Los initial direct costs que pagó el inquilino, el leasee, que estén en este encasillado, ¿verdad? Se van a reconocer, va a aumentar el balance de right of use asset. Por eso yo digo que se capitalizan. Ahora, como los pagué y se incurrieron, se capitalizan como un right of use asset, pero no me van a aumentar el lease liability. No me van a aumentar el lease liability. Esto es para fines del leasee. Para el leasee, los initial direct costs incluidos van a capitalizarse. Entiéndase que se van a afectar, me van a aumentar el valor de right of use assets, pero no me aumentan el valor del pasivo. El valor del pasivo sigue siendo el present value de los mínimos lease payments y cualquier
guaranteed residual value que tenga al final el present value de esa cantidad. Ahora, poniéndome los zapatos del lessor, del dueño de la cosa, los initial direct costs pueden capitalizarse o pueden llevarse al gasto en el periodo. Vamos a hablar. Para el lessor hay que examinar qué clasificación es para el lessor. Si para el lessor es un operating lease, que by the way, también sería para el lessee operating lease, porque son los mismos requisitos, el lessor va a diferir los initial direct costs y los va a amortizar como gasto por el periodo del término del lease. Si el término del lease son 5 años, lo va a ir amortizando como un gasto poco a poco por el término del lease. Si es un sales type lease, que para el leasee es un finance lease, para el leasee es un finance lease y para el lessor es un sales type lease. Ese initial direct cost incurridos para el lessor es un costo de periodo. Si cuando se incurre, se paga ese costo de la comisión de ese vendedor, lo que sea, se va a costo de comisión de ese periodo, no se capitaliza. Voy a parar la grabación ahora. Voy a hablar ahora del Bargain Purchase Option. Bargain Purchase Option. Le da la oportunidad al inquilino a comprar la propiedad arrendada por un valor que es sustancialmente menor al valor en el mercado. ¿Ok? Sustancialmente menor. Fíjate que no tenemos un % específico de referencia. Así que vas a tener que ejercer tu juicio profesional para analizar si el precio que se está ofreciendo ahora es uno sustancialmente más bajo que el fair value del asset al terminar el periodo de arrendamiento. ¿Ok? Si existe la opción de un bargain purchase option, entre las cosas que vas a evaluar es, si tengo esa opción, debo en mi mente, si soy un lessee, pensar que ya cualifiqué en los 5 criterios con uno para que se considere un finance lease. Y si soy lessor, estoy pensando en un sales type lease. Ahora, ¿qué obligación en contabilidad me trae el tener un bargain purchase option? Pues voy a tener que tomar en consideración ese precio rajatabla, ¿verdad? Que vemos en el cálculo del present value de que yo voy a ejercer. Así que si yo tengo los pagos periódicos y tengo una cantidad que yo voy a ejercer al final para pagarla, esa opción, voy a tomarla en consideración para el present value. La toma en consideración para el present value, ¿qué yo haría? Los pagos del lease, present value, de ese pago periódico, empieza en un annuity. Y a eso tengo que sumarle la opción present value de la suma de $1. Yo sumo eso y ahí voy a determinar mi lease liability. ¿Okay? Mi lease liability. Voy a parar el audio, el video y audio ahora. Ok. Pues hicimos un primer ejercicio a modo de repaso. Hicimos una contabilidad de un acuerdo de arrendamiento. Era un vehículo en alquiler,
Era de 4 años, no había término de renovación, ni había opción de compra. La vida útil del vehículo era 4 años. Y no se esperaba que tuviese valor residual. Tenía un valor en el mercado el vehículo en 45,000 al comienzo del lease. Los pagos de arrendamiento se hacían el 31 de diciembre de cada año del lease, empezando el 31 de diciembre del 2020. El primer pago fue de la cantidad de 12,267,84 centavos y te dice que los pagos van a tener un incremento de 4%. Y ahí es la primera curva que te da el ejercicio, porque te dice, tienes un pago de arrendamiento que va a ir aumentando año tras año. Fíjate que aunque es un pago variable, sí se puede descifrar cuál es el pago futuro, aunque variable, en la porción que aumenta se puede identificar, sabemos a lo que nos esperamos, o sea, porque es un 4%. Así que, aunque es variable en la cantidad final, en el porciento de crecimiento es fijo, porque es constante de un 4%. Y te dice que el incremento del borrowing rate del inquilino es de un 6%, esto es importante para determinar el valor presente, y que el implicit rate del leasee, lo que es el tasa de rendimiento del leasee, es desconocido para nosotros si no sabemos cuál es. Entonces te dice, la depreciación de este vehículo va a ser de 4 años, prepara la entrada para el 2019, 2020 y 2021. Se supone que esta hoja de trabajo ya la tienen, se las envié, estoy repasando los ejercicios que cubrimos en la clase anterior. Entonces, para la primera entrada, hicimos la determinación de que hay que afectar el right of use asset, eso es el R de right of use, y assets, y en este caso le puse vehicle al final para recordarnos que estamos hablando de un vehículo, y determinamos lo siguiente. Vamos a afectar el right of use asset lease por 45,000 y el lease liability por 45,000. Para llegar a eso, tuvimos que hacer un análisis, ¿verdad? Y el análisis es determinar cuál es el present value de los mínimos lease payments. Tenemos que la base va a ser el pago. Fíjate que en esta ocasión el pago periódico no es fijo. Así que me tomé la tarea, el trabajo de calcular cuál es el monto de pago año 1, ¿verdad? Año base, año 2, año 3, año 4. Primer pago que es dado, que son los 12,000. El segundo pago que es un incremento de un 4%. 4% y 4%. Fíjate que voy entonces a las tablas y fuimos a las tablas, identificamos los factores de present value. No de annuity, sino de la suma de $1. Y determinamos un factor de .94, .89, .83, .80 y .79. Fuimos a las tablas de 6% y buscamos periodo 1, 2, 3 y 4. Pues ¿cómo hicimos eso? Pues busqué en internet rapidito cuadrar los factores de present value, no de un annuity, sino una cantidad fija. Y determinamos esos factores, los sumé todos. Y cuando yo sume esos 11,573, los 11,355, los 11,140 y los 10,930, me dio 44,999,86 centavos. Oye, eso está redondeado, vamos a redondearlo rapidito a 45,000. Y esa fue la entrada original. Debitamos right of use asset por 45,000 y el lease liability por 45,000. Si yo tuviese algún otro gasto que hice en ese momento para tener ese activo en las condiciones que yo requiero tener, pues el right of use asset pudo haber aumentado. Ponle que necesitaba meterle unos aros o algo y tuve que pagar cash $1,000 para tener esos aros en condiciones. Pues en vez de ser 45,000, serán 46,000. En este caso no nos dijo nada, así que era la misma porción.
el lease liability fue lo mismo que el right of use asset. Ok, no acabamos ahí, porque también hicimos el cómputo de lo que serían, en ese año 2019 fue el último día, se acabó ahí, porque el activo no depreció, no ocurrió más nada con ese activo. Lo compré, asumí la deuda, clasifiqué como un finance lease, porque la vida útil y la vida del lease era 4 años, era igual, así que pasó la prueba del 75%, así que rápidamente estoy pensando en un finance lease. Independientemente fuera un operating lease o un finance lease, para el leasee, en la fecha de concretar ese acuerdo de agendamiento, no me hacía mella, fíjate, porque independientemente fuera uno o el otro, iba a tener un right of use asset y un lease liability, iba a ser lo mismo en ese escenario. En el 2020, ya ha pasado, ¿verdad? Más transacciones, ahora tengo un año de uso del activo, voy a reconocer de este pago una porción correspondiente a intereses y otra porción correspondiente a el principal. ¿Qué yo hice? Pues pasó un año de ese lease liability en 45,000, lo multipliqué por 6%, ese es el gasto de interés. El primer año, mi gasto de interés consistió de 2,700, que es igual al 6% de 45,000. Ahora, si pagué 12,277 y de los cuales 2,700 son de intereses, total remanente de 9,567, es el principal. Por diferencia, oye, no tengo mucho más para poder pelear con este número, sencillamente por diferencia sé que tiene que ser ese lease liability. Ahora, no acaba ahí, porque en el 2020 también voy a reconocer, ya que utilicé ese asset por un año, la amortización. ¿Por qué digo amortización y no depreciación? Porque lo que reconocí fue un derecho de uso sobre un activo, ¿verdad? Por tanto, se considera un derecho de uso sobre un activo un intangible, por lo cual en vez de reconocer una depreciación, voy a reconocer una amortización. Y también vas a ver que en vez de tener depreciación acumulada, como estoy amortizando, voy a afectar directamente la cuenta del asset. Así que el right of use asset bajó por 11,150. En el 2021 hago lo mismo que hice en el 2022, obviamente cambiando los cálculos. Ahora en este pago de estos 45,000, yo le apliqué a principal los 9,567,84. Tengo un nuevo principal durante ese año de 35,432,16. Multiplico ese número por un 6% y tengo en intereses 2,125,93. Así que en este pago, fíjate que este pago aumentó 12,758. Sigo computando el interés expense a base de lo que debía de principal durante ese año. De los 12,000, 2,000 son de intereses, el remanente es principal. Y así lo reconozco en esta entrada. Y la amortización te vas a dar cuenta que es fácil, porque es literalmente la misma año tras año, tras año, tras año, hasta que esté totalmente amortizado. Puede decir depreciado, pero sabemos que no me corre esta amortización. Hago lo mismo para el año 2 que en el año 3 y así sucesivamente hasta que lo acabe. Pues mira, acabamos la primera parte del ejercicio 21.1. Después te dice, asume que los aumentos van a ser a base no de una tasa fija de un 4%, sino a base del Consumer Price Index. Y eso, aunque es una base que se puede determinar, es incierta al momento del contrato. Entonces, ¿cómo vas a hacer el reconocimiento año tras año? Pues mira, la porción que yo no pueda determinar, no la voy a computar. Sencillamente me voy a limitar a usar el factor conocido, en este caso son 12,200, y voy a estimar los pagos futuros asumiendo 12,200 como pago del minimum lease liability.
Así que voy a hacer 12.200 años 1, 2 y 3. Yo pongo present value, ese va a ser mi lease liability. ¿Okay? Y ese fue el ejercicio 21.1 que primero discutimos. Estamos en 10 minutos, voy a parar un momento la grabación. ¿Qué tipo de lease sería para Trident este lease? Vamos a ver. Vamos a ver si alguien me dice algo. ¿Qué se te ocurre? Con estas condiciones que tenemos, ¿qué tipo de lease es? Tienes dos opciones, ¿verdad? O es un finance lease o un operating lease. ¿Cuál de los dos es? Vamos a ver, ¿quién se atreve? Dime cuál es y por qué. Vamos a ver. Hello. Vamos a ver, ¿quién me dice? Yo creo que sería Final Time, porque dice que su vida va a durar aproximadamente 60 meses y se va a rentar por un término de 48 meses. Ok. Eso ya ancha, ¿no? 48 meses, dice que la vida útil es vida del contrato. Y esta es vida útil. Y me dice que como es más de un 75%, es un 80%, por lo tanto, ya con eso sabemos que es un finance lease. Perfecto. Vamos a ver qué más. ¿Alguna otra? Vamos a ver qué más. ¿Qué otra prueba? Esta es la prueba de vida útil, la pasó. Cualificó. Vamos a ver cuál otra. No dice que se me pasa el activo al final del periodo. No me dice que hay un bargain purchase option. Tampoco me dice que hay un vida uso alterno. ¿Qué otra prueba me falta? Vamos a ver. ¿Qué otra prueba? Vamos a ver. ¿Qué se atreve? ¿Y valor residual? Valor residual. ¿Qué más? La de que si después del tiempo del leasing, el lesor le tiene algún uso adicional. Esa, sabemos que como es un carro no dice más nada, pues presume que sí. ¿Cómo fue? Que como es un vehículo, pues vamos a pensar que es un vehículo normal, va a tener un uso, vamos a decirlo, va a tener un uso alterno. Ok. Vamos a ver qué más. Vamos a ver, ¿qué estoy haciendo? ¿Quién es valiente? ¿Qué me dice lo que estoy haciendo aquí? ¿Qué estoy haciendo aquí? Vamos a ver.
Ese 97%, ¿qué significa? Estoy escuchando, vamos a ver quién se atreve. ¿Qué prueba pasó aquí al estar pagando un 97% del fair value? Nadie. Una compra-venta. Sí, cae bajo transacción, no es compra-venta porque yo soy el leasee, ¿verdad? Un lessor sería un safe side lease, pero yo leasee me percato que me pasa la prueba. La prueba me refiero a que me computó que tengo el 97% de lo que estoy pagando es el 90% del valor en el mercado del activo. ¿Qué significa eso para mí entonces? Estoy escuchando. Pues mira, en las pruebas, si los present value de los lease payments es un 90% más, también es un finance lease. Así que la vida útil test lo pasó, que es más de 25, y también pasó lo de present value. Oye, toma nota. Para el cómputo del present value test, el present value de un guarantee residual se considera. Aunque hemos visto aquí que aquí dice que es garantizado, hay una expectativa que se cumpla. Eso sería tal vez un factor para descartarlo, para reconocerlo en su inicio. Para el lease liability, pero no es lo mismo del lease liability que para la prueba de present value. ¿Ok? Déjate un momento el audio aquí. Ok, estamos grabando. Pues lo que le acabo de leer, estamos aquí en el 21.2. Me dice la primera pregunta, ¿qué tipo de lease es este? ¿Qué tipo de lease es este? Pues mira, para computarlo, tengo que primero saber cuáles son los términos del contrato. La más fácil de identificar como un finance lease es que al final del periodo se transfiere la titularidad. En este caso no ocurre. Vamos para la próxima prueba. Contiene un bargain purchase option, una opción de compra al final. Tampoco. ¿Ok? Si no lo dice, no lo tiene. Pero me fijé que el contrato de arrendamiento es 6 años y la vida útil es 8. Si yo divido la vida útil de 6 entre 8, me da que es un 75%. Por lo tanto, ya me cualificó como un lease de financiamiento porque en el encasillado de vida útil es 75% o más. Así que sin molestarme demasiado en los próximos, que puede ser que en las otras pruebas también cualificaran. Ya yo estoy clarísimo que en este criterio de vida útil me pasó. Así que sin matarme mucho, ya yo sé que eso está ahí. Ahora, parte B del ejercicio. Me dice, computa cuál es el present value de los lease payments. Pues mira, voy a buscar cuál es el pago. En este caso es un pago periódico
de 12.108. ¿Dónde sale eso? Mira, el mismo ejercicio me lo da. Fíjate que aquí me lo simplificó en parte porque no tengo pagos que aumenten ni nada, sencillamente es la misma. Ahora me falta buscar cuál es el present value de un annuity. Este es P de present, V value, A de annuity, porque como el pago es periódico, puedo usar hasta la de annuity. Y voy a buscar la annuity due vencida, porque se pagan al principio. Si se pagaran al final de cada periodo, solamente diría present value of annuity y no diría due. Voy a la tabla de 6 años, voy a buscar el 8%, columna de 8%, periodo 6. Te vas a percatar que tienes el factor de un 4.9927. Eso lo multiplicas por los 12.108 y me va a dar que tengo un present value de 60.451,62. No puedes redondear. Oye, como 60.452 y no estás muy lejos. Luego nos pregunta, prepara todas las entradas para hacer el reconocimiento durante el contrato hasta el 2020. Pues mira, primero que hago es reconocer el right of use asset, debito right of use asset, acredito el lease liability y tan pronto hago un pago se lo acredito. Fíjate como pagué y no pasó tiempo porque fue inmediatamente que lo firmé, no acumulé intereses porque no pasó tiempo, no acumula intereses. Así que voy directamente al hígado, debito lease liability y acredito cash. El próximo año, diferentes muñequitos porque ya pasó un tiempo. El lease liability estaba en 60.000. Le apliqué un pago de principal de 12.000, que es el pago que hice primero. Mi lease liability durante el 2020 es de 48.343. Lo multiplico por un 8% y eso me da que hay intereses en ese primer año de 3.867,49 centavos. ¿Cuál sería entonces la ecuación? Son de los 12.108, intereses son 3.867 y de principal son 8.240. También voy a reconocer la depreciación. Me habían dicho que es straight line. Voy a coger el right of use asset, lo voy a dividir entre 6, porque son cada 6 años, y voy entonces a reconocer amortización de ese primer año por 10.075,27 centavos. Y ahí fue que reconocimos la amortización. 2 segundos le hicimos. Y yo creo que con eso matamos el ejercicio número 2. Voy a parar aquí en la grabación. En la parte B de esta pregunta me dice cuál es el present value de los lease payments. Los 31.000 o los 25.000. Pues mira, la pregunta la acabo de contestar sin querer. Porque como tengo un Guaranteed Residual Value, me levanta la sospecha de que yo tengo que computarlo, pero me dice, se espera que es probable, te dice, ¿verdad? Se espera que es probable que llegue a los mismos 7.000 de valor. Así que dicho eso, no me va a afectar entonces la consideración del lease liability. Así que voy a reconocer el right of use assets por los 25.000 y el lease liability por esa misma cantidad. El trabajo lo pasamos fuerte, ¿verdad? En ese ejercicio. De hecho, la contestación era suficiente decir,
Mira, el lease liability va a ser de 25,000. Porque esa fue la pregunta realmente. Aquí, ahora, es que ahí te preguntan ahora. Oye, ¿cuál es la entrada al origen? Según pactado, mira, aquí está, lo dije aquí. Esta es la entrada. Luego vemos, me dice, reconoce el efecto del primer pago. Mira, el primer pago. El primer pago es de 600. Es pagado al principio. Vamos a ver. No cancelador. At the beginning of each month. Así que el primer mes hice un pago de 600 pesitos. Me baja el list liability y el cash me baja 200 pesitos. Ese es el primer pago. Fíjate que no te estoy conociendo intereses porque como lo hice al principio no ha acumulado un periodo. Te dice reconoce el segundo pago. Pues ya en el segundo pago voy a tener un interest expense. Voy a estar pagando lease liability y obviamente cash. Pues yo sé que voy a estar pagando 200 pesos cash. Lo que te falta por computar va a ser el interest expense. Pues mira, el lease liability fue 25,000. Nos dice de ejercicio que el interés es de un 6%. No sé, 6%. Yo multiplico el principal por el 6% y este es el interés, pero es interés anual. Yo lo quiero mensual porque hice una entrada de un paguito, ¿verdad? De un solo mes. Así que el gasto de interés va a ser 128 pesos. Eso más o menos redondeado, ¿verdad? Y lease liability, lo que se afectó del principal, son 400 y pico pesos. Pues es 72 pesitos. Ese es el pago del segundo mes. Y así lo voy haciendo mes a mes. Vamos a ver qué pregunta la F. Reconoce, dice aquí, vamos a ver. Reconoce la amortización del primer mes. Pues yo tengo el amortization expense. Y también voy a afectar el right of use assets. Habíamos dicho que son 25,000 pesos, ¿verdad? 25,026 dividido entre 48 meses. Pues el primer mes son 542. Digo, 534. Muerto el pollo. Muerto el pollo. Vamos a ver si queda una pregunta más, vamos a verla. Esta es buena porque me cambió el muñequito. Mira lo que me pregunta en la G. Mira lo que me pregunta en la G. Me cambió de muñequito. Me dice, oye, supone que en vez de 7,000 que se espera tenga de valor, que iguala la cantidad garantizada, se espera solamente que se reciba 4,000. Así que hay 3,000 pesos que están descubiertos. Recalcula el paso B y dime cómo cambia. Pues mira, paso B, cuando subimos aquí en el paso B, determinamos el list liability solamente por los 25,676, que nos dijo el mismo ejercicio. Oye, el present value 600 son 25,000, o sea, eso fue dado. Ahora me dice, en vez del B 7,000, presume que ahora va a ser
4,000. Pues mira, el liability se me va a quedar igual. Del pago del monthly payment se me queda igual. Porque eso no me cambió. O sea, eso va a ser la misma cantidad, los 25 se me quedan igual. Pero tengo que ahora coger los 7,000 que yo estoy garantizando menos los 4,000 que espero, son 3,000, que tengo que saber cuál es el present value de esos 3,000 pesitos. Mira, ¿cómo yo saco present value? Muchas formas. Puedo buscar una ecuación en Excel, puedo buscar una tablita que me diga cuál es el factor de present value. Vamos a buscar esa tablita un segundo ahora, vamos para un momento de